Este método tiene como finalidad enseñar a nadar a los pacientes con alguna discapacidad física para su independencia en las actividades básicas de la vida diaria. Este programa se basa en 10 objetivos de aprendizaje motor como planteamiento terapéutico, en el cual el paciente debe superarlo uno a uno para conseguir de forma gradual mayor seguridad y destreza en el agua. El método Haliby usa olas, turbulencias, principios de flotación y resistencia en el agua como principios terapéuticos. Los movimientos dentro del agua tienen que ser tridimensional, además de ser lentos. El paciente tiene que tener conciencia de estos movimientos para darle tiempo de pensar y de mejorar las reacciones de equilibrio en enderezamientos, ya sea de forma reactiva o voluntaria. Beneficios o efectos. Son numerosos los beneficios que tiene esta técnica y la mayoría de ellos son asociados a los efectos fisiológicos que de por sí tiene la hidroterapia, aunque otros son otorgados a las movilizaciones que caracterizan esta técnica. Algunos de los beneficios son: mejora la fuerza muscular, el control postural, la estabilidad, el equilibrio y la propiocepción, relaja la musculatura y el estado psíquico, mejora la circulación sanguínea, el tono muscular y la percepción de los 5 sentidos, aumenta el rango articular y mejora la capacidad respiratoria. Indicaciones: en analgesias, en pacientes con Guillain-Barré, artritis, poliomielitis, accidente cerebrovascular, parálisis cerebral, rigidez articular, debilidad muscular, y también a pacientes que han tenido ciertas secuelas por fracturas o por algún esguince o lesiones en lo que es los ligamentos o los tendones. Contraindicaciones: esta técnica se ve contraindicada en cuando existe un proceso infeccioso en el tracto urinario, pacientes con úlceras, pacientes con problemas respiratorios, pacientes que tienen epilepsia y ha sido mal controlada, cuando existe otitis, conjuntivitis, bronquitis y cuando el paciente tiene miedo al agua. Este método se basa en las propiedades de hidrostática, hidrodinámica y termodinámica. Con este método, las personas aprenden a perder y a recuperar el equilibrio, a mantener la postura, a realizar movimientos que fuera del agua no son capaces o se les hacen muy costosos. Este concepto estableció un eje en un programa de 10 puntos, combinando aspectos psicológicos como la adaptación o ajuste mental al medio, y físico como control postural, rotaciones, equilibrio, desplazamiento y nado básico. Este programa es un proceso estructurado de aprendizaje con el que la persona puede progresar hacia la independencia en el agua gracias al dominio de sus movimientos corporales. La primera fase es el ajuste mental. En esta fase va a consistir en que el paciente se adapte al agua tanto física como psíquicamente y de esta manera pierda sus miedos. El control de la respiración, el control cefálico y el control del tronco van a ser los objetivos principales que se abordarán en esta fase. La segunda fase corresponde al control de la rotación sagital. En esta fase, el paciente debe aprender la capacidad de poder rotar en el agua tanto al lado derecho como al lado izquierdo de manera erguida. Seguidamente tenemos la rotación transversal. En esta fase, el paciente debe aprender a rotar y a su vez realizar movimientos de flexo-extensión tanto en tronco, rodillas y tobillos dentro del agua. Igualmente tenemos la rotación longitudinal. En esta fase se busca que el paciente logre ponerse de pie desde la posición de supino, es decir, la posición flotando dentro del agua. Por último tenemos las rotaciones combinadas. Es donde el paciente debería controlar todas las rotaciones antes mencionadas al tener contacto con el agua. Fase 3. Control del equilibrio. Mediante el balance activo y estático en las tareas dinámicas o estáticas, se pretende que el paciente gane la habilidad de mantener o cambiar de posición en el agua, que es el control tridimensional, para así mejorar las reacciones de equilibrio y enderezamiento de forma automática y por ende lograr un control postural adecuado. Flotación o inversión mental. En el paciente aprenderá a flotar y se sumergirá un poco para familiarizarse con el ambiente y comprender que el agua lo sostiene y por ende no se va a hundir. El equilibrio. En este punto ya el paciente ha ganado de forma eficaz el control postural, logra mantenerse en una posición estable y relajada, sin sobreesfuerzos ni movimientos compensatorios, ya sea para mantenerse de pie, sentado o en posición oblicua o en supino. El deslizamiento con turbulencias, acá el fisioterapeuta sujeta al paciente y permite que flote en supino y lo desliza de un lado a otro, mientras el fisioterapeuta camina hacia atrás formando olas. Con esto el paciente debe ser capaz de controlar los movimientos indeseados. En la fase 4 tenemos lo que es el control de movimiento, y acá es la habilidad para llevar a cabo una actividad dirigida o nadar libremente según la capacidad del paciente, de forma efectiva, habilidosa y eficiente. Asimismo, los movimientos periféricos de los brazos y las piernas son concisos y coordinados para empujarse a sí mismo y así conseguir un desplazamiento. Esto supone un control postural en la flotación en supino. La progresión simple, el paciente flota como preparándose para nadar y hace pequeños movimientos con las manos y pies desplazándose muy lentamente. Para lograr esto, el paciente debe tener el control de todo su cuerpo según su discapacidad. En el movimiento básico de Haliby consiste en que el paciente se movilice en el agua por sí mismo, empleando mayor fuerza en los brazos para empujarse. Con esto, el uso de los brazos en forma de remo. La hidroterapia basada en el método de Haliby es complementaria a lo que los fisioterapeutas realizan en la sala.
tiene grandes beneficios y se adapta a las necesidades de cada paciente.